Buenas noches a todos los que nos están viendo. Vamos a hacer un cierre de la semana, un análisis en materia económica para ver cómo se estuvo comportando la actividad, el dólar, la inflación esta semana, este mes, cierre de mes, ¿no? Ya estamos primeros días de agosto, así que ya tenemos cumplido todos los meses, todos los días del mes de julio, y ya empiezan algunos a hacer estimaciones y a arriesgar algunos números a ver cómo estuvo la inflación y la actividad económica en el mes de julio. Así que tenemos varios temitas para ir tocando. Vamos a arrancar primero viendo a ver cómo estuvo, cómo se comportó el dólar, que siempre hablamos de, miramos la pantalla a ver qué cotización tiene, a ver si subió o bajó. Ya prácticamente no entendemos nada, si sube, baja, no sabemos para dónde va a disparar. Y lo cierto es que esta semana, si hablamos del dólar blue, el dólar de la calle, arrancó de cartelera un poquito más arriba de los 1.400 pesos, 1.415, 1.430, se comercializó en la calle y terminó hoy más abajo del 1.400, ¿no? 1.395. Y eso podemos concluir con que se mantuvo estable, ¿no? Bajó un poquitito, pero sigue con esa tendencia que viene ya hace un par de semanas, que es hacia la baja. Y bueno, se espera que para agosto continúe esa tendencia, ¿no? No que haya grandes variaciones, pero sí que siga esta tendencia a la baja. Y lo mismo ocurre con los dólares que se comercializan en el mercado blanco, ¿no? En el mercado de capitales, que habían tenido una baja mucho más abrupta que el dólar blue, y esta semana de repente subieron un poquito. A mi criterio, a mi entender, para mí esto es una pseudo estabilización en torno al 1.330 pesos, 1.350 para los dólares que se comercializan a través de los bancos, a través del mercado de capitales, y el de la calle un poquito más arriba, pero también con algunas fluctuaciones, pero se mantienen bastante estables. Vamos a hablar un poquito de lo que se espera del dato de inflación de este mes de julio, que ya cerró. Se espera, la mayoría de las consultoras, inclusive el mismo gobierno, esperan que el dato sea alrededor del 4%, inclusive por ahí un poquito por debajo. Así que esto ya lo veníamos adelantando. Las consultoras que miden la inflación día a día, semana a semana, era lo que prevían. Así que bueno, vuelve a bajar el índice de inflación, volvería a bajar, sería el más bajo de lo que va de este 2024. Y bueno, y la idea o la expectativa es que siga bajando. Y aquí me meto un poquito en algunas declaraciones privadas que hizo el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, que no fueron públicas, ¿no? Que no salió en una conferencia de prensa, una entrevista o en un discurso a decirlo, pero en una reunión con todos los agentes de bolsa, o sea, todas las personas que operan en los mercados de capitales, en la bolsa, que compran y venden acciones y bonos principalmente, les dijo: muchachos, esperamos que la inflación para septiembre sea de 1% o menos, y que el dólar para octubre ronde los 1.100 pesos, ¿está? O sea, fíjense, venimos en este sendero, en esta tendencia de inflación a la baja y dólares a la baja, y el gobierno pretende que esto continúe, por lo menos por esas declaraciones, hasta octubre, ¿no? O sea, seguimos con esta tendencia. Sería un golazo si para septiembre se llega a una inflación del 0, o sea, menor a 1% mensual. Realmente sería un gran éxito del gobierno, al menos en este tema, ¿no? En este desafío que se propuso en lo antes posible lograr estabilizar la economía. Y hablando de este plan de estabilización, que lo venimos analizando siempre, a ver si lo está pudiendo llevar a cabo o no, siempre decimos que tiene dos patas o dos pilares fundamentales. Primero, en que el Estado no gaste más, ¿no? El gobierno no gaste más de lo que le entra por recaudación de impuestos principalmente. Y segundo, tratar de controlar la cantidad de pesos en la economía. ¿Qué pasó en julio, digamos, ¿no? Julio hubo muchos vencimientos de bonos que tenía el gobierno, el Estado Nacional.
por supuesto que no quiere entrar en default, o sea, no quiere no pagarlo, entonces hizo frente a todos esos compromisos y eso hizo que julio no cierre el superávit financiero, que está compuesto no solamente por los gastos que hace de manera corriente el Estado Nacional en materia de subsidios, en materia de obra pública, en materia de transferencias a provincias, sino que también incluye los pagos de los intereses de la deuda. Entonces, le va a dar superávit fiscal si los gastos corrientes fueron menores a su ingreso, pero no le alcanzaron para pagar todos los intereses de deuda que vencieron en julio. Según declaraciones, agosto se normalizaría, se volvería al superávit financiero, ¿no? Al igual que todo el primer semestre. Pero bueno, acá lo importante es, más allá que un mes por ahí no te dé negativo un poco, es que el promedio te vaya dando positivo y eso se mantiene así y se espera que se mantenga hasta fin de año. Así que, en conclusión, este plan de estabilización que se planteó este gobierno al asumir, lo viene cumpliendo a rajatabla y bueno, sí, para septiembre, octubre tenemos una inflación de un dígito, de 1% o menos, wow, creo que en tiempo récord se ha logrado bajar la inflación. Independientemente de lo que tenga que ver con la actividad económica, ¿no? Con esto de que las ventas se recuperen, con esto de que la producción se recupere. Y hablando un poco de la actividad económica, es que trajimos un infograma, una placa, un Excel, diría yo, un cuadro muy bueno, que me pareció muy interesante para traerlo y comentárselo, que lo realizó, ahí ya lo tenemos en pantalla, está realizado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y de Rosario. ¿Qué hace básicamente? Estudia todos los meses cómo varió la actividad en los distintos sectores, pero con respecto al mes pasado, no al año anterior. Si nosotros comparamos cualquiera de los rubros con respecto al año anterior, todos nos van a dar en rojo, menos la producción primaria del campo, que eso sí se mantuvo en verde, ¿no? En positivo. O sea, el campo este año produjo más que el año pasado. Pero bueno, si vamos a este caso, a esta tabla, vemos que la primera columna a la izquierda está todo en rojo, menos la segunda línea, que es lo que es la producción primaria del campo. Y si vamos hacia la derecha, son los distintos meses, o sea, la primera columna de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y si vemos en mayo cómo ya se va pintando más de verde las columnas, eso quiere decir que con respecto al mes anterior, distintos sectores se van recuperando. Por ejemplo, podemos destacar de ahí, bueno, ya dijimos que la producción primaria del campo es la estrella de la actividad económica, creo yo que está bancando todo este proceso de ajuste y estabilización para que no sea más bruto, más que nos golpee mucho más fuerte a todos nosotros, es gracias a que el campo, bueno, está en un buen año de producción. Por ejemplo, a partir de mayo ya se empieza a ver en positivo, chiquitito, ¿no? Esto todo muy moderado, pero la producción industrial ya a partir de mayo empezó a estabilizarse un poco. Eso quiere decir que deja de caer, o sea, deja de producir menos y empieza a producir lo mismo. La construcción, por ejemplo, estos ya son indicadores un poquito más atractivos, ¿no? También en mayo reflejó un aumento, 3,6%, en junio un 4,5%, o sea, quiere decir que no solamente dejó de caer, sino que empieza a recuperarse. Se sabe, perdóname, no se sabe si es obra privada u obra pública. Traccionado por la obra privada. Ajá. Es traccionado por la obra privada, la obra pública todavía se mantiene deprimida, igual que en diciembre, y se espera que para septiembre y octubre sí se empiece a mover un poco más de la obra pública, una vez transferidas las obras, ¿no? a las provincias y a los municipios. Están en pleno proceso, así que por supuesto que eso también va a venir de la mano o directamente relacionado a la recuperación de la economía. Si esto se empieza a recuperar, el Estado el gobierno recauda más y va a tener más plata para que las provincias hagan obra pública. Si el sector privado no empieza a recuperarse de manera rápida, va a demorar más, ¿no? En contracara que la obra pública se recupere, ¿no? Que empiece a crecer. Y de repente que empiece a contratar de nuevo obreros de la construcción y todo el movimiento que eso implica. Y por último, las ventas minoristas,
¿no? Que también muy moderadamente quedaron estabilizadas y al menos no siguen cayendo. Y bueno, se plantea una pequeña recuperación contra los meses anteriores a partir del mes de mayo, ¿no? Estos, como última aclaración nomás, todos estos indicadores son indicadores sin estacionalidad e irregularidades, se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que normaliza a los meses, eliminando meses atípicos, como por ejemplo, no eliminando los meses, sino ponderando de la misma manera los meses. Por ejemplo, junio tuvo un montón de feriados, que en mayo no tuvo, sí, claro. Entonces equipara los días hábiles de junio con mayo y ahí hace el indicador. Porque después hay otros indicadores que son sin eliminar la estacionalidad, entonces de repente puedes tener un número distinto, como por ejemplo el de la Cámara de Comercio, ¿no? La Cámara de Comercio dio que el consumo, que es muy similar a lo que miden las ventas minoristas de este centro, dio una caída con respecto a el mes de mayo, ¿no? Y ahí, bueno, hay que tener en cuenta que junio es un mes especial y que tuvo mucho feriado y bueno, todo eso se normaliza para poder tener la lectura lo más acertada posible en el fondo, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando realmente en el fondo de la economía, de la actividad económica. Así que mucha información todas las semanas. Esos análisis, esos estudios, Gonzalo, se hacen teniendo en cuenta los datos de cada provincia, o sea, las provincias chicas como Misiones también, o toman provincias las más representativas, digamos, en materia industrial. No, se toma a nivel nacional, ¿no? Esto es un muestreo, ¿no? No es que toman toda la producción industrial de todas las provincias, sino un muestreo de determinados sectores. Ajá. Y ahí van construyendo estos indicadores. Por supuesto que se nutren del INDEC, se nutren de muchísima información para poder que sea lo más representativo de la realidad, ¿no? Así que pero bueno, lo repito, ya creo que lo dije el viernes pasado, la gran mayoría de los analistas y los economistas, inclusive los que están dentro de estos equipos que preparan esta información, creen que ya lo peor pasó, que ya se tocó fondo y que peor que esto ya no estaríamos y que ahora empezaríamos a estar mejor, pero de a poco, no de una manera abrupta, no de una gran recuperación y que rápido todos vamos a recuperar nuestro poder adquisitivo, sino que lo que se busca es que sea sustentable y duradero, ¿no? Más allá de que sea lento, que pueda durar años y no que pasen 3, 4 meses y que tenemos una buena recuperación y después volvamos a caer y de repente en la serie larga, o sea, cuando analizamos meses y años, nunca terminamos de romper la tendencia o la estacionalidad o a la baja. ¿Sabés qué te faltó? ¿Qué faltó? Los plazos fijos. Aumentan, parece, los plazos fijos. Las tasas, sí. Pasa, hay tanta información que, bueno... Sí, claro, pero esto es lo último. Como bueno. los puntos más centrales o más importantes. Sí, por supuesto. ¿Qué está viendo? Los bancos comerciales están empezando a tener que trabajar de banco, entonces tienen que prestarle al sector privado y dejar de prestarle al gobierno nacional y al Estado porque ya no les presta más, porque no necesita ese financiamiento. Entonces, ¿qué hacen, no? Tienen que captar dinero de los ciudadanos, digamos, ¿no? Entonces, de la gente. Como las tasas de los plazos fijos estaban muy bajas, la gente que hace, desarman los plazos fijos y los ponen dólares o se quedan pesos o compran cosas. Entonces los bancos tienen que hacerlo atractivo de nuevo el plazo fijo para que la gente vuelva a poner plata en plazo fijo y de esta manera los bancos se dan vuelta y prestan ese dinero, por ejemplo, a crédito hipotecario, créditos personales o cualquiera de las formas de crédito. Así que eso también es bueno para la recuperación de la economía, ¿no? Perfecto, muy bien. Gracias, Gonzalo. Como siempre, un gusto. Aprovecho a saludar a todos y desearle un muy buen fin de semana.